La década infame de 1930 a 1943. Este periodo surge a partir del desorden económico que dejó la Primera Guerra Mundial, sumada a la crisis del Wall Street que afectó principalmente la economía argentina y prosigue con el golpe de Estado que destituyó a Hipólito Yrigoyen. Como consecuencia de la crisis de Wall Street, el comercio internacional se reorganizó y la economía argentina se vio afectada por la reducción de las compras de Inglaterra al sector exportador. El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, que destituyó a Hipólito Yrigoyen de su segundo mandato como presidente de la Nación, fue encabezado por los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo. Durante estos años, la democracia representativa fue reemplazada por un sistema político caracterizado por el fraude electoral, la corrupción y la represión. Uriburu asumió la presidencia. Durante los 18 meses de su gobierno se implementaron el estado de sitio, la ley marcial y se disolvió el Congreso. Luego de Félix Uriburu llegó a la presidencia Agustín Justo mediante dos procedimientos antidemocráticos, las proscripciones y el fraude electoral. Mantuvo el estado de sitio que se convirtió en persecución contra algunos dirigentes radicales. Por ejemplo, los expresidentes Yrigoyen y Alvear fueron encarcelados por intento de rebelión. Así sostuvo su gobierno entre 1932 y 1938. Pacto Roca-Runciman. Para 1932, Gran Bretaña decide comprarle la carne a sus colonias y excolonias. Esto perjudicó notablemente a la Argentina porque reducía sus exportaciones de carne. El presidente Justo interviene enviando al vicepresidente argentino Julio Roca, hijo, a Londres, donde en 1933 se firmó un acuerdo con el comercio británico, el Pacto Roca-Runciman. Se establecía que Inglaterra no impondría nuevos derechos sobre las exportaciones a Argentina y se mantendrían las cuotas de carnes. A cambio, Argentina realizaba concesiones que manifestaban el sometimiento al imperialismo inglés. También se comprometía a pagar con oro los intereses de su deuda, entre otros. El pacto Roca-Runciman fue denunciado en el Congreso por el senador santafesino Lisandro de la Torre en 1935. Denunció por fraude y evasión imposibilista a los frigoríficos ingleses. Aportó pruebas que comprometían directamente a los ministros de Justo. Esto llevó a que la discusión subiera de tono, hasta que uno que realizaba los trabajos más bajos del Partido Conservador atentó contra la vida de Lisandro de la Torre, matando a su amigo Enzo Bordavere. Se dio por terminado el debate. Cambios económicos y sociales. Esta década también fue el escenario de profundas transformaciones económicas, sociales y culturales. La crisis, que comenzó en 1929, fue un duro golpe para el modelo agroexportador, ya que dejó de ser la actividad más importante. Promovió grandes cambios económicos impactando la sociedad argentina. El estancamiento del sector agrícola estimuló las migraciones internas con destino principalmente hacia la ciudad de Buenos Aires. El país inició el desarrollo del modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones. Los productos que antes se extraían del extranjero ahora se los producía en Argentina. Los inmigrantes internos comenzaron a trabajar como mano de obra para las nuevas industrias con un salario muy bajo. El golpe de Estado de 1943. En 1939 se había iniciado la Segunda Guerra Mundial, que generó nuevas posibilidades para la industria argentina. Sin embargo, habían personas que se preguntaban qué sucedería con la industria una vez concluida la guerra. Si luego de esto se volvería al modelo agroexportador, provocando el cierre de las industrias, como consecuencia crecería el desempleo. Los que tenían esta incertidumbre eran principalmente la Iglesia y sectores nacionalistas del ejército y comenzaban a agruparse en reuniones secretas. A este grupo también se sumó Juan Domingo Perón, quien pasó a ser el líder de esta organización denominada la Logia del GO. El propósito de Perón es escuchar y apoyar a la clase trabajadora. Finalmente, el GO provoca un nuevo golpe de Estado el 4 de junio de 1943 que destituyó a Castillo. Se dio por terminada la experiencia de la concordancia y se comenzó a resolver los interrogantes que se tenía respecto al futuro económico y social de la Argentina.
Luego del golpe del poder asumió la presidencia el general Pedro Ramírez. Dentro del gobierno estaba el grupo del GOU, Grupos Oficiales Unidos, que apoyaban el desarrollo industrial y la integración social y política de los trabajadores. Uno de sus líderes era Juan Domingo Perón. En octubre de 1943, Perón ocupó el cargo de ministro de Guerra. Luego fue designado secretario de Trabajo y Prevención. En el último, impulsó numerosas reformas sociales que significaban mejorías para los trabajadores. Y también, por último, fue vicepresidente. Hacia mediados del año 1945, el protagonismo de Perón irritaba a sus grupos opositores, incluidos sus compañeros de las Fuerzas Armadas. El 8 de octubre se le exige a Perón que renuncie a sus cargos y pocos días después lo enviaron detenido a la isla Martín García. A causa de esto, se produjo una manifestación popular de obreros, concluyéndose una enorme concentración en la Plaza de Mayo, pidiendo la liberación de Perón. Temeroso a una rebelión popular, el gobierno diserto trasladó a Perón de la isla Martín García Bouza. Luego, desde los balcones de la Casa Rosada, Perón pronunció un célebre discurso que significó el comienzo de su carrera política. Perón fue el candidato de los partidos aliados, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical Renovadora. Expresaba una alianza social. En las elecciones del 24 de febrero de 1946, el triunfo de Perón con la fórmula del Partido Laborista. Con este triunfo se puso en marcha un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Entre 1946 y 1950, el Estado adquirió numerosas empresas de servicios públicos, como los servicios de teléfonos, los puertos y ferrocarriles. Y se crearon nuevas empresas, como el gas del Estado, agua y energía, y la empresa Somisa. Perón sostenía que la economía debía estar al servicio de la justicia social. Era indispensable alcanzar la independencia económica mediante el desarrollo industrial. Sus objetivos fueron expresados en el primer plan quinquenal. El manejo del crédito y las exportaciones era un buen periodo de muy buenos precios y demanda creciente. Le permitieron al gobierno contar con amplios recursos para poner en marcha una redistribución del ingreso a favor de las pequeñas y grandes industrias. La esposa de Perón, Eva Ruarte de Perón, tuvo un rol fundamental en la creación y ejecución de las políticas sociales durante el primer gobierno peronista. Su figura se consolidó con la Fundación Eva Perón en 1948, donde inició una enorme obra social. Incluyó el desarrollo y equipamiento de una gran infraestructura para hospitales, hogares para niños y ancianos, así como colonias de vacaciones, viviendas populares y entrega de diversos materiales y productos. Además, se le solicitó ser candidata a vicepresidente para acompañar a Perón en las elecciones de 1951. Sin embargo, su enfermedad y las expresiones de rechazo de ciertos grupos hicieron que se negara al ofrecimiento. En las elecciones de 1951, una fila de mujeres esperaba para votar por primera vez el 11 de noviembre. Eva Perón fue muy importante para la sanción de la ley de voto femenino, quien murió el 26 de julio de 1952. En las elecciones de 1948 le permitió a Perón contar con una mayoría parlamentaria y el respaldo de los gobiernos provinciales, por esto no obtuvo obstáculo para sancionar una nueva constitución en la que se introdujo la posibilidad de ser reelegidos los presidentes y vicepresidentes, y en la que se reafirmaban las reformas políticas y sociales. Con esta posibilidad de reelección, Perón se presentó como candidato para las elecciones de noviembre de 1951, donde su fórmula obtuvo casi 4.800.000 votos.
A comienzos de 1950, el modelo económico-social del peronismo comenzó a tener dificultad. El Estado, a través del IAPI, compraba las cosechas y las vendía al exterior y lo que se obtenía se destinaba al desarrollo industrial. Este mecanismo económico dejó de funcionar por una serie de factores, como la sequía, la disminución de los precios mundiales, la falta de inversión de los productos. Al bajar las exportaciones, disminuyeron las divisas. Además, la inflación subió y se agudizaron en forma creciente los conflictos sociales. Los cambios introducidos en el segundo plan quinquenal expresaban las limitaciones del modelo económico. A partir de 1952, el gobierno tomó decisiones que generaron la reacción de las Fuerzas Armadas, la Iglesia y la clase media. Algunos dirigentes opositores, sobre todo radicales, socialistas y comunistas, fueron perseguidos. Hacia 1953 el gobierno creó la Unión de Estudiantes Secundarios como una forma de contrarrestar la influencia de la Iglesia en los colegios secundarios. Finalmente, entre 1954 y 1955 se impulsó la ley de divorcio. La reacción de la Iglesia no fue buena. Esta institución reunió a los grupos opositores del peronismo. Crisis y caída del peronismo. En 1954 las tensiones entre Perón y la oposición aumentaron. A partir del mismo se fue organizando una alianza antiperonista, integrada por los grandes grupos económicos y por sus representantes. En junio de 1955 hubo un enfrentamiento entre grupos que apoyaban al gobierno y grupos opositores. Día después, aviones de la Marina de Guerra llegaron con el objetivo de matar a Perón. Bombardearon la ciudad de Buenos Aires, causaron la muerte de cientos de personas, con una gran cantidad de heridos. Después de los bombardeos, la tensión aumentó. Finalmente, en septiembre del mismo año, hubo un levantamiento militar autodenominado la Revolución Libertadora, que se inició en Córdoba y luego se extendió al resto del país. Que derrotaron a Perón y luego lo obligaron a exiliarse.